¿Se entendió? ¿Sí o no? ¿O todavía se quedaron con la media tarde? ¿Se entendió? Dice Elías, ¿no debería considerar un delta T en el tiempo de enfriado a temperatura constante? No termino de interpretar la pregunta. ¿No debería considerar un delta T en el tiempo de enfriado a temperatura constante? ¿Un delta T con respecto a qué, Elías? El tiempo que dejamos temperatura constante mientras que ocurre la transformación. No, yo tengo que dejar el tiempo necesario para llegar a, a la línea del 50% de transformación. Si dejo un tiempo adicional más, se va a seguir transformando en otra cosa. Voy a tener mayor porcentaje de transformación. ¿Se entendió? Claro, sí, pero ese tiempo no leo desde las abscisas nomás. Claro, vos acá en la abscisa estás leyendo cuánto tiempo lo tenés que dejar a este tratamiento isotérmico para asegurarte el 50 transformación de la austenita en vainita. Acá, a este tiempo, que más o menos deben ser 90 segundos, la austenita empieza a transformarse en vainita y entre los 90 y los 500 segundos que dijimos recién, se está transformando en vainita. Y a los 500 segundos empiezo a enfriar, enfrío hasta obtener el resto en martensita. No, no, no confundamos los delta T de subenfriamiento. O sea, acá hay un delta T, obviamente, cuando este es el subenfriamiento. Acá tengo un delta T muy grande, si es que a eso te referís, que recién que han estado hablando de la influencia del grado de subenfriamiento respecto de la velocidad de nucleación y de la difusión. Obviamente, acá tengo un delta T muy grande, por lo tanto voy a tener una elevada velocidad de nucleación, pero voy a tener una muy baja difusión. Pero esas variables son las que me determinan la forma de la curva TTT. Ahora yo ya estoy trabajando con una curva TTT dada. Entonces, ¿cómo influye el grado de subenfriamiento, el delta T, entre la temperatura a la que obtenizo y a la que hago el tratamiento? Es lo que me define la forma de la curva. Yo ya estoy trabajando con una curva definida. Bien, vamos al punto C, que pide 50% de perlita gruesa, 25% de vainita y 25% de martensita. Fíjense que me está pidiendo obtener perlita, que la tengo de la nariz de la curva hasta la temperatura crítica, obtener vainita, que la tengo desde la nariz de la curva hasta M sub S, en el inicio de transformación de la martensita, y obtener martensita. Por eso, con un solo proceso de enfriamiento, un proceso de enfriamiento simple, con una sola temperatura constante, es imposible obtener perlita y martensita. Por eso es que tenemos que hacer como un enfriamiento compuesto, ¿sí? O sea, como que dividimos el enfriamiento en dos partes. Entonces, partimos desde la autenización a 800 grados. Las fábricas, dice Esteban, realizan estos procesos o lo hace un particular
para obtener estas morfologías? Depende de lo que estemos hablando. Si estamos hablando de un determinado repuesto, puede ser que la fábrica que hace el repuesto haga todo el proceso completo, o inclusive hay algunas empresas que se especializan en prestar servicios de tratamientos térmicos y puede tercerizar el tratamiento, que lo haga una empresa que se especializa en el tratamiento. Eso depende de qué aplicación se esté hablando, o si estamos ya hablando de que estamos comprando un acero tratado. Eso depende de cada caso. Bien, entonces, decíamos que austenizábamos, tenemos que hacer el 50% de la transformación en perlita, por eso hace este tratamiento a 650 grados más o menos, hasta cortar el 50% de la transformación de la perlita. Entonces acá se ha transformado 50% de la austenita en perlita. Enfrío rápidamente para que no haya ninguna transformación de la austenita que queda y vuelvo a hacer un tratamiento en la zona vainítica, por ejemplo, 350 grados. Y mantengo constante hasta el 50% de transformación de la vainita. ¿Qué quiere decir? Que si estoy transformando el 50% de la austenita en vainita y ya me quedaba solo un 50% del 100% original, he transformado un 25% del 100%, porque es el 50 del 50, o sea, un 25%. Y me está quedando un 25% de austenita sin transformar, que cuando enfrío, ese 25% que no transformé, se transforma en martensita. Por lo tanto, obtengo acá 50% de perlita. Acá esta transformación, 25% de vainita. Y el otro 25% restante en martensita. Dice, o sea, ¿no vas a una acería y pedís perlita al 50%? No, por supuesto que no. Esto uno estudia cómo se manejan las curvas TTT y la naturaleza de la microestructura que voy a obtener para comprender metalúrgicamente el comportamiento del acero. Cuando vos vayas a una acería, vas a pedir el acero por una denominación determinada, que la vas a seleccionar en función de muchas variables, y tenés tabuladas las propiedades del acero para cada tipo de tratamiento térmico que tiene el acero. Después les vamos a mostrar algunas tablas para que ustedes vean que ya están tabulados en la denominación del acero y según el tratamiento térmico que tiene cada acero, cuáles las propiedades que tiene. Bien, sigamos. ¿Quedó claro el punto D del ejercicio? Bien. Bueno, vamos al ejercicio 10. En el ejercicio 10 seguimos trabajando, bueno, es un ejercicio que tienen para hacer ustedes porque es igual al anterior, nada más que pedimos otras estructuras. Así que el ejercicio 10 háganlo ustedes. Cualquier duda, consultan. Inclusive es mucho más fácil que recién hemos hecho todos juntos. Vamos al ejercicio 11. Bueno, a partir de este ejercicio ya dejamos de trabajar con los aceros eutectoides y empezamos a trabajar con los aceros hipoeutectoides. Porque dice, utilizando un diagrama TTT correspondiente a un acero del carbono con 0,5% de carbono representado en la figura, describir el tratamiento térmico y la cantidad de constituyentes
después de cada fase del tratamiento para obtener una dureza en el acero de 23 Rowell C. Este es similar a uno que hicimos en el hipotéctico, en el eutectoide, perdón, en el acero eutectoide que hicimos al principio del práctico. Fíjense que al estar trabajando con un acero hipotectoide, aparecen las dos temperaturas críticas, A1 y A3, y por lo tanto tenemos dos curvas de inicio. La primera curva de inicio, que es asintótica a A3, aparece a partir de esa curva de inicio. ¿Qué es lo que aparece? ¿Qué va a aparecer? ¿Qué microconstituyente? Acuérdense que lo tienen que relacionar con el diagrama hierro-carbono del lado de los aceros hipotectoides. Bien, entre los dos, entre Elías y Franco, completaron la respuesta. Voy a obtener ferrita protectoide. Muy bien. Acuérdense que cuando estábamos en 0,77% de carbono, que es el punto eutectoide del diagrama hierro-carbono, pasábamos desde la austenita al eutectoide, que es la perlita. Pero si estamos antes del punto eutectoide, o sea, en los hipotectoides, antes de transformarse todo en perlita, primero había una transformación de la austenita en ferrita, y lo que no alcanzaba a transformarse en ferrita, coprecipitaba como perlita. Estamos ahora en un 0,05% de carbono, por lo tanto es un acero hipotectoide donde el componente proeutectoide es la ferrita. Entonces, esta curva que ustedes tienen acá, de inicio de transformación, que es asintótica A3, es el inicio de la transformación de la ferrita. Fíjense que dice gamma más alfa, o sea, austenita más ferrita, ¿sí? Pero después, a la temperatura crítica, tienen ya la transformación de la austenita en perlita. Fíjense, hay dos curvas de inicio de transformación. Y después tienen la curva de fin de transformación. Entonces, siempre que nosotros enfriemos, cortando desde la nariz de la curva, que acá vemos que empiezan las dos curvas de transformación, o sea, siempre que cortemos el inicio de la transformación de la ferrita, vamos a obtener ferrita, que es lo único que diferencia cómo manejar las curvas en un acero hipotectoide de uno eutectoide, que voy a ver en algunas temperaturas, al cortar el inicio de la ferrita, aparece el componente proeutectoide ferrita. Lo demás, los razonamientos que han aprendido para la curva eutectoide son exactamente iguales a los que vamos a aplicar para la hipotectoide. O sea que esto nos va a servir ya de repaso, así que voy a ir más rápido porque si no esto se torna aburridísimo. Bueno, nos decía el ejercicio que quería obtener 23 Rowell C de dureza. Fíjense que acá tenemos la escala de dureza, entonces tenemos que hacer un tratamiento tal que corte el inicio y el fin de la transformación a 23 Rowell C. Y lo tenemos que describir. Entonces, bueno, austenizo por encima de las temperaturas críticas, enfrío rápidamente hasta 600 grados, mantengo la temperatura constante. Fíjense que más o menos a 1 segundo empieza la transformación de la austenita en ferrita. Después, como a los 2 segundos, ya empieza la transformación de la austenita en perlita. Y tengo que mantenerlo por lo menos hasta 8 o 9 segundos para asegurarme que toda la austenita se transformó en ferrita y perlita. Y luego enfriar rápidamente. Entonces obtuve una microestructura formada por ferrita y perlita. Bueno, acá no tenían dibujado el tratamiento térmico, pero lo tienen descrito.
Bien, vamos, ¿quedó claro? Bien, vamos al ejercicio 12. Un acero al carbono con 0,5% de carbono es calentado a 800 grados durante una hora, enfriado rápidamente a 700, manteniéndolo a esa temperatura durante 50 segundos, enfriado de nuevo a 400 grados durante 20 segundos y finalmente enfriado a temperatura ambiente. ¿Cuál es la microestructura final del acero? Bueno, veamos que acá está trazado el enfriamiento y analicemos según las curvas de enfriamiento que lo único que hacen es dibujar lo que estaba acá escrito. Voy a poner o sea, a ver si encuentro una ayuda a memoria, no me acuerdo bien cómo era el tratamiento que pedía el ejercicio. Decía, es calentado a 800 grados centígrados durante una hora, enfriado rápidamente a 700 grados, manteniéndolo a esta temperatura durante 50 segundos. Fíjense, acuérdense de manejar bien la escala logarítmica. Acá tenemos 10 y cada rayita será 20, 30, 40, 50. Entonces tenemos 10, 20, 30, 40, 50. Acá, más o menos, subimos. Hasta acá llega la primera parte, mantener los 50 segundos. Enfriando de nuevo a 400 grados. ¿Sí? Enfriamos rápidamente y nos vamos de nuevo a 400 grados. Y mantenemos a esa temperatura durante 20 segundos. Y luego, finalmente enfriando a temperatura ambiente. Nos pregunta cuál va a ser la microestructura del acero que vamos a obtener. Entonces, ahora analicemos qué transformaciones hubo. Acá, en esta primera etapa del tratamiento, fíjense que no cortó la curva de transformación de la perlita, solamente cortó el inicio de la transformación de la austenita en ferrita. Y acá cortó el inicio de transformación de la vainita, pero no cortó el fin. O sea que todavía nos quedó austenita sin transformar. O sea que lo que no se transformó en vainita se va a transformar en martencita. Por lo tanto, la microestructura que vamos a obtener está formada por ¿qué? A ver, ¿qué me contestan? Exacto, exacto. Ferrita, vainita y martencita, para decir en el orden en el que se fueron transformando. Acá no estamos diciendo los porcentajes, porque no tenemos con precisión en esta zona si se transformó el 50% o cuánto se transformó. Como no lo podemos decir con precisión, no lo decimos. Cuando con precisión vemos que acá llega al 50%, podríamos decir, como hemos dicho otras veces, 50% de ferrita, 25 de vainita y 25 de martencita. Acá se ve como que llegamos casi a la mitad, pero cuando no tenemos la precisión, por las dudas, no vemos en qué proporción está cada uno de los microconstituyentes. Bien, vamos al ejercicio 13, que lo tienen que hacer ustedes solos. Es un tratamiento bastante sencillo. Acá les pregunta qué nombre recibe este tratamiento térmico. Hoy, si se ponen a hacerlo hoy mismo, no lo van a poder hacer porque todavía este tratamiento térmico la doctora Furlani no lo terminó de explicar, pero sí pueden resolver cuál es la microestructura resultante y dejar pendiente para el viernes que viene qué nombre recibe el tratamiento térmico. Y si quieren, lo chequeamos. Pero no se los digo, así están atentos la clase que viene. Bien, ahora vamos a los aceros hipereutectoides.
Dice, utilizando el diagrama TTT de la figura correspondiente a un acero hipereutectoide con 1,13% de carbono, determinar la microestructura final, describiendo los microconstituyentes presentes de una pequeña probeta sometida a los siguientes tratamientos térmicos. En todos los casos, suponer que la probeta se ha calentado a 920 grados durante el tiempo suficiente para conseguir la estructura austenítica completa y homogénea de partida. Bueno, ahora los razonamientos son exactamente iguales, lo que pasa es que nos encontramos con un acero hipereutectoide y por lo tanto, ahora ¿quién va a ser el componente proeutectoide? ¿Cómo se llama ahora el componente proeutectoide? Cementita, perfecto. Fíjense, acá tenemos un diagrama hipereutectoide que, como estamos diciendo, también tiene dos curvas de inicio de transformación, uno de el proutectoide, que es la cementita, este es el comienzo de transformación de la cementita, y este es el comienzo de la transformación de la perlita. ¿Cómo manejamos la curva? Y exactamente igual que como manejamos la del eutectoide o la del hipoeutectoide. Son varios enfriamientos los que tenemos que practicar. Me voy a ir al dibujo donde ya están dibujadas las curvas de enfriamiento, porque si no dibujarlas acá se me hace complicado. Son varias. Voy a ir leyendo y vamos resolviendo una por una. La A dice, bueno, ya